¿Por qué debemos creer en la Biblia? ¿Qué tiene de importante la Biblia? ¿Y en verdad es el libro sagrado de Dios? ¿Cómo vino a la existencia la Biblia? Vamos a estudiar eso en el día de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Primer punto, ¿por qué es importante la Biblia? Vamos a ver cuál es la razón que nos da la misma Escritura. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué pueden hacer, dice las Escrituras? Te pueden hacer sabio para la salvación. Ahora, fíjense en esto. Si una persona está enferma y yo aprendo a curarla, ¿qué estoy logrando en favor de ella cuando la curo? ¿La estoy qué? Salvando, pues le estoy quitando la enfermedad. Así le quito el riesgo de que se vaya a morir. Ahora bien, si todos nosotros aprendiéramos a curar y a curarnos, ¿podríamos vivir más, sí o no? Claro que sí. Ahora, aprender eso significa ser sabio para salvar y para salvarse. Y acá dice el texto bíblico que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio ¿para qué? O sea, estamos hablando en todo el contexto real de lo que es ser salvo, salvarse, salvación. No estamos hablando de simplemente algo espiritual. Estamos yendo a todo en conjunto. Y las Santas Escrituras pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo funciona eso? Seguimos leyendo, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense ahora lo que dice acá. Toda esta Escritura no fue inspirada por un ser humano. ¿Qué cosa significa eso? Es decir, no le nació a un filósofo escribir la Biblia, sino que dice que esto es inspiración ¿de dónde? De Dios, es decir, de un ser infalible, de un ser de luz. Lo que necesitamos es confirmar si eso es verdad. ¿Por qué? Porque si viene de un Dios, entonces es útil para enseñar. No solo eso, para redarguir, es decir, para corregir a cualquiera que esté hablando algo errado, para instruir en justicia, es decir, para conducirte en lo que es correcto, en lo que es justo. Ahora, eso solo lo puede hacer un ser divino. Lo que necesitamos, repito, es saber si en verdad este libro fue hecho o inspirado por un ser divino. Vamos a ver, versículo 17, seguimos leyendo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué le llamamos que sea perfecto? Una persona perfecta no va a cometer errores. Y si no comete errores, no hay peligro de que se mate. No hay peligro de que sufra. No hay peligro de que se enferme. No hay peligro de ninguna índole que pueda hacer que entre en riesgo de vida. ¿Está claro? Muy bien, para todo eso sirve la Biblia. Segundo punto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. De la Biblia, ¿qué cosa se dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, primero tienes que entender, dice Pedro, que no se te vaya esto, que ninguna profecía, que nada de lo que vas a leer en la Biblia, puede ser basado en tu interpretación. Así que en otras palabras, cuando vayas leyendo la Biblia, no procures decir, a ver, pero ¿qué significa esto? Porque hay personas que empiezan a leer Génesis, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué cosa significará en el principio creó los cielos y la tierra? Quieren entender para recién pasar al siguiente versículo. Y así se quedan todo el año en el capítulo 1 de Génesis. ¿Por qué pasa eso? Por el orgullo humano que es natural en nosotros. Todos nosotros como humanos tenemos esa mala idea de que no necesitamos que alguien nos explique algo, sino que nosotros queremos buscarle la explicación.
Pero ¿qué dice el texto acá? ¿Qué está enseñando? Cuidado con cometer ese error. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de interpretación personal. Lo que significa que si quieres hacer tu año bíblico, lee tus 3 capítulos por día y no te quedes en un versículo hasta tú tener que comprenderlo. ¿Han escuchado a pastores, a dirigentes, a teólogos que dicen, no pases un versículo sin entenderlo, tienes que entender lo que te está diciendo cada palabra? ¿Has escuchado que dicen eso? Ya, ahora yo te digo lo contrario. Pásate los versículos leyendo y leyendo hasta que te conozcas bien las historias y pronto ese mismo libro, más adelante, en otros capítulos, te explicará lo que leíste antes. ¿Comprendido? Fíjense, por ejemplo, solo para que tengan una idea. Salmo 119, San Mateo capítulo 25, versículo 1 y 2. Lean junto conmigo. Miren lo que dice acá. 25, 1 y 2. Esto es una ilustración, ¿eh? San Mateo capítulo 25, versículo 1 y 2. Ahí está, la tecnología nos cambia todo. Entonces el reino de los cielos, escuchen bien, ¿eh? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya, díganme, ¿qué entienden ustedes ahí? A ver, bueno, se está comparando pues al cielo con 10 vírgenes que toman sus lámparas y salen a recibir a un esposo. ¿Eso es haber entendido la Biblia? ¿Ah? Así normalmente uno la captaría. Pero cuando quiero comprender ahora lo que me está diciendo este texto es, ¿a qué se refiere con que 10 vírgenes toman sus lámparas? ¿Qué son las lámparas? Miren esto ahora. Salmo 119, versículo 105. Fíjense bien, ¿eh? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿A qué cosa era la lámpara entonces? ¿Quién está explicando esto? ¿Quién está interpretando esto que acabo de leer? ¿La misma qué? Biblia. ¿Se han dado cuenta que la Biblia es diccionario de ella misma? Cada palabra tiene su significado dentro de ella misma. ¿Qué se llama eso que acabo de hacer? Eso se llama, acabo de interpretar la Biblia. No lo hice yo, lo hizo ella misma, pero parece que soy yo porque soy yo el que está dándoles los textos. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Entonces, cuando leas la Biblia, primero te lees toda la parábola y luego sigues estudiando toda la Biblia, porque tienes que leer toda. Dios quiere que primero la conozcas como historia, nada más. Que te sepas quién es Adán y Eva, Abraham, Isaac, ya está. No se te va a grabar el 100% porque tú no eres Dios. Como tú eres tú, se te va a grabar el 3% de todo lo que leas. ¿Qué? ¿Tan poquito? Es que eres así, pues no eres más. Eso es lo que tenemos que reconocer de nosotros, ser humildes. O sea, si quieres entender la Biblia, el primer paso es, sé humilde, por favor. Es decir, no te creas un científico. Solo eres tú. Eso eres y nada más. ¿Comprendido? Entonces, si te queda el 3%, ya eres discípulo de Cristo. Así de decir, hermano, y si me queda el 10%, eres una bendición. Y si me queda el 20%, bueno, eres especial. Pero si te queda el 3%, eres lo normal. Así que no te preocupes. Pero hay algunos que le queda el 3% y ¿saben qué dicen? Me quedé en el capítulo 3 de Génesis porque no entendía más. Quería captar. Ahí me quedé, nunca terminé el año bíblico. No cometas ese error, por favor. Primero, conócete las historias y luego, cuando hayas leído toda la Biblia, ya vas a tener textos para manejar. Vas a saber comparar, porque vas a decir, a ver, acá dice lámpara. Yo he leído un texto en la Biblia que decía que la lámpara es la palabra. ¿Dónde está? Buscas entonces tu diccionario de la Biblia, la concordancia, buscas la palabra lámpara y de pronto dices, aquí estaba la respuesta. ¿Ahora te diste cuenta? Pero para eso se necesita ¿qué cosa? Tiempo. Eso no se hace en un día, por favor. Muy bien. Hasta ahí tenemos entonces que la Biblia es de interpretación solo de Dios, no tuya. No te hagas intérprete.
¿Se acuerdan de los intérpretes de la ley en los tiempos de Jesús? ¿En qué se convirtieron? ¿En ¿Quieres ser fariseo? No, ¿no es cierto? Entonces no interpretes la Biblia tú. Deja que se interprete sola. Sigo leyendo, versículo 20. Seguimos en 2 de Pedro 1, 20, 21 nos toca, ¿no es cierto? Versículo 21. Entendiendo primero esto, versículo 21, ya está bien. Al 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, que dice, es decir, ningún hombre la trajo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Eso quiere decir, y lo voy a ilustrar así, miren. El Espíritu Santo tiene su Biblia en el cielo. Estoy ilustrando, no va a decir que este hermano, ¿cómo sabe que tiene la Biblia en el cielo? Estoy ilustrando. Tiene su Biblia en el cielo, ¿y qué cosa hace? Lo que hace es, desde el cielo, a ver, tú que tienes interés en las cosas espirituales, fulano, te voy a empezar a decir lo que vas a escribir. Y él comienza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Copia. ¿Y el otro? ¿Me dejo entender o no? Ya. Es como que el Espíritu Santo tiene su Biblia en el cielo y se la va dictando a aquellos que se llamaban los profetas. ¿Correcto? Y por eso se le llama los santos hombres de Dios, los hombres apartados para ese uso sagrado. Ellos son los que recibieron la inspiración del Espíritu Santo, el dictado. Inspiración significa el dictado del Espíritu Santo. Y comenzaron a escribir la Biblia. Ahora, ellos escribieron con sus palabras. Las palabras que están en la Biblia no son las palabras directas como Dios las diría. La inspiración es la que Dios ha dado. Las palabras eran las que los hombres escribían de acuerdo con su idioma. Porque si tenemos que escribir de acuerdo con el idioma del cielo, nadie entendería. Así que ellos eran inspirados, y una vez inspirados, comenzaban a escribir con sus propias palabras lo que habían recibido de Dios. Por eso, a veces en la Biblia, tú te vas a encontrar palabras que vas a decir así, ¿Dios ha dicho esa palabra? ¿Así habla Dios? Por ejemplo, cuando Pedro dice, ¿no? Estos como bestias brutas, ¿qué? ¿Dios habla así? Dices, no, esa fue la expresión de Pedro, para dar a entender con nuestras palabras lo que se quería decir. ¿Está claro? Así que Dios en la Biblia no se pone a prueba en una lógica de retórica. Es decir, Dios no se pone a prueba por las palabras que dice, sino por el mensaje que transmite. ¿Está claro? Ahora, eso no le quita en lo mínimo la comprensión para el hombre, porque vamos a entender en nuestro idioma y de acuerdo con lo que nosotros conocemos del significado de las palabras. ¿Está claro? Ahora, hermano, ¿qué pasa si estoy leyendo la Biblia y me encuentro una palabra que nunca la escuché en mi vida? ¿Qué debo hacer? Me voy al diccionario y busco su significado. Es todo. Y cuando busco el significado, busco ahora un texto que me diga ese significado del diccionario para entender esa palabra. Hermano, ¿y si me pasa eso, todo eso tengo que hacer? No, porque te vas a encontrar palabras así difíciles dentro de toda la Biblia, siquiera 4 o 5 palabras, no más. Así que no hay ningún problema. Si no entendieras esas palabras, tampoco hay problema. ¿Saben por qué? Porque si sigues leyendo, luego vas a determinar que puede significar tal cosa esa palabra que no conocías. ¿Por qué? Por la forma en que se te va diciendo. De tal manera que cuando sigues leyendo, esa palabra debe significar esto, dices. Y sí, de pronto vas al diccionario y significaba así. Eso es lo bueno que tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, que hemos leído el primer texto, es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, si un niño recién que ha entrado en el uso de razón agarra ese libro y comienza a deletrear, hasta ese niño lo entiende. Cuando Jesús predicaba, entre sus oyentes estaban los doctores de la ley, las eminencias farisaicas. Estaba también el rico, el magnate, el pobre, el niño, el anciano, la mujer, la niña. Todos estaban ahí y todos le entendían igual. ¿Qué significa eso?
que todos pueden comprender la Biblia, porque el lenguaje de Cristo es sumamente sencillo. En la Biblia no te vas a encontrar palabras grandilocuentes. ¿Qué cosa es eso? Que de pronto alguien por ahí te dice que lo tácito de la sintaxis por la filantropía. ¿Qué ha dicho este? ¿Es español el que está hablando? No son palabras españolas, pero son palabras difíciles. Los que predican el Evangelio no deben utilizar palabras difíciles, porque si utilizamos palabras difíciles, nos elevamos los que estamos predicando y el público, ¿dónde se queda? Todos abajo, ¿no? No es inteligente el que habla con palabras rebuscadas. No es sabio el que habla con palabras difíciles. Más bien es un astuto porque no quiere que le entiendan. En cambio, el que es inteligente habla con las palabras más sencillas y comunes del pueblo. ¿Para qué? Para que todos le puedan entender. Así entonces la gente sale contenta cuando capta y le han hablado en las palabras que ella conoce. Ya tenemos el segundo texto, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Para poder entender la Biblia tenemos que seguir esta reglita. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Nunca jamás, si quieres entender la Biblia, vas a buscar pensar más de lo que está escrito. No le aumentes, no supongas las cosas. Hay algunos que cuando leen una historia de la Biblia, comienzan a imaginar cómo fue la historia. ¿Y saben qué dicen? Yo me imagino que esto más pudo haber pasado esa vez cuando estaba contándose la historia de David y Betsabé. Y sacan su conclusión, le aumentan a la historia. ¿Han visto las películas que sacan de la Biblia? Y cuando ustedes van a mirar la película, buscan en la Biblia, a ver en qué parte está eso, nunca lo encuentran, ¿no? Y dices, pero ¿dónde está eso? Un día estábamos viendo la película de Abraham. Y de pronto cuando Dios le dice a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo, en la película se veía un Abraham que renegaba, maldecía, Señor, ¿por qué me pides a mi hijo? ¿Qué he hecho? ¿En qué pecado? Y tú te quedas mirando y dices, o sea, ¿se le puede reclamar así a Dios? Y haces lo mismo. Muchas personas se guían por lo que han visto en la película y quieren ser así. Otros miran, voy a ver a la película de Jesús para ser como Jesús. Y de pronto miran al Jesús de la película, lo quieren imitar al Jesús de la película, pero no al Jesús de la Biblia. Así que debemos de tener mucho cuidado. No hay que añadir a lo que está ¿qué? Solo hay que seguir el escrito está. Nunca le añadas ni una coma ni un punto, nada, porque lo echas a perder todo. ¿Para qué? No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No vaya a ser que porque uno dijo algo de más se empiecen a pelear. Y terminen diciendo, no, pero ahí dice eso la Biblia. No, pero ¿dónde está? No, pero el pastor dijo así. No, pero ¿dónde está? Bueno, yo le creo al pastor, yo le creo a la Biblia. ¿Y qué empezó en la iglesia? División, guerra. Porque el pastor le aumentó algo que la Biblia no decía. ¿Está claro? Así que entonces, así es como se entiende la Biblia. Pero ahora viene un siguiente punto. ¿En qué iba a ayudar la Biblia a los que la leyeran? ¿Y cómo es que la Biblia vino a la existencia? Hasta aquí ya hemos entendido que la Biblia es palabra de Dios, según la Biblia y según lo que han escrito los profetas. Pero ahora vamos a descubrir, nosotros vamos a ir más adentro y vamos a ver si realmente hay forma de demostrar y probar que ese libro es divino, que no es un libro humano, que no fue escrito al azar, porque hay personas que dicen, ¿yo cómo sé que la Biblia que tengo ahora es la original? ¿Qué tal en el tiempo mientras la estaban traduciendo, mientras la estaban compilando, alguien le aumentó o alguien le quitó? Y otros dicen, ¿quién fue el primero que hizo la Biblia y de dónde vino? Esa es una gran pregunta. Vayamos a unas explicaciones de lo que es la Biblia directamente. Vamos a nuestras imágenes, a Word. Y ahora quiero que vean desde su significado de lo que es la Biblia. Escuchen bien atentos.
La Biblia, que significa libros. La palabra Biblia significa libros, porque hay 66 libros que están implícitos en ella. ¿Correcto? Todo ese libro está conformado de 66 libros. Es en verdad un conjunto de 66 libros. Fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo. Acuérdense, por favor, porque les van a preguntar. Necesitan conocer. En hebreo, en griego y en arameo. Está dividida en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El canon bíblico protestante comprende 39 libros del Antiguo Testamento. Es decir, en el canon bíblico, canon se le dice en toda la estructura que se ha formado del libro. Esto es un canon, un reconocimiento. Lo estoy haciendo de la forma sencilla. Dentro del reconocimiento, canon de los libros, son 39 del Antiguo Testamento. ¿Correcto? Sigue diciendo. Según el canon judío del Tanaj, a veces conocidos por los no protestantes como los libros protocanónicos, es decir, libros que están dentro del canon, reconocidos. Yo voy a ir explicando las palabras que acá se mencionan y que no las conocemos, ¿correcto? Protocanónicos, las que están reconocidos dentro del canon, dentro de la Biblia real, el original, ¿correcto? Son 39 libros del Antiguo Testamento. Y los 27 libros del Nuevo Testamento para un total de 66 libros. Por su parte, la Iglesia Católica hace valer más libros. Actualmente la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Comprende 46 escritos para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿y por qué la diferencia? ¿Qué pasa con la católica y qué pasa con las protestantes? ¿Y por qué se le dice Biblia católica y por qué se le dice Biblia protestante? Sí, porque hay muchos que hacen esa diferencia. Pero ahora vamos a descubrir que eso es falso, que eso es irreal, que no hay tal Biblia católica ni protestante. Nunca existieron. Van a ver por qué. Seguimos avanzando. ¿Por qué esta diferencia? La Biblia católica aceptó libros que no se encuentran en el canon, vara de medir, que significa canon, de todo lo que es la Biblia. Tales libros, ¿se fue? Retrocede, por favor. Más, estamos en blanco ahí. Ahí está. Tales libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos son Tobías, Judith, Primero y Segundo de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch y algunos pasajes adicionales de Esther y Daniel. ¿Con qué nombre se les conoce? Deuterocanónicos, es decir, que no son parte del canon, de lo que es la Biblia en sus orígenes, sino que esto fue añadido. Muchos de estos libros fueron añadidos en la versión de los 70, es decir, algunos años antes de Cristo. Más o menos por el 60 antes de Cristo es que se añadieron todos estos libros. Ahorita vamos a leer todo eso. Ahora, la palabra deuterocanónico significa segundo canon, es decir, algo que se añade, que no era parte de. La palabra apócrifo significa no auténtico, es decir, estos libros que acabo de mencionar que se le han añadido a la llamada Biblia católica son apócrifos, es decir, han sido añadidos, no son auténticos. Nunca estuvieron dentro del real canon. Muy bien, sigue diciendo más acá. Es que en estos libros su autoría es dudosa, no se sabe cómo los escribieron ni quién. No concuerda tampoco con los demás libros de la Biblia, es decir, si haces comparaciones de fechas y tiempos mencionados en esos libros, no coinciden con las fechas y tiempos de los demás profetas. Entonces, eso los hace dudosos, como que no son reales. Más aún, sino que más es dudosa, no concuerda tampoco con los demás libros de la Biblia. Se encuentran en la versión Septuaginta, pero no eran aceptados por las escrituras judías. Ya está, ahí me voy a parar un rato, porque tú vas a decir qué cosa es la Septuaginta. La versión Septuaginta fue escrita por los griegos, ¿correcto? O mejor dicho, solicitada por los griegos y escrita por 70 escritores judíos empujados por griegos a que tuvieran que recopilar la Biblia
y formar un solo bloque de ella. Y se llamó la versión de los 70, porque son 70 los que escribieron. A decir verdad eran como 72 o 73, pero se le llama 70 para redondear. ¿Está claro? Eso se llama la versión de los 70. Ptolomeo mandó escribir esto cuando él era rey en Egipto, es decir, la Grecia antigua. Muy bien, ahora, resulta que esta versión de la Septuaginta es la que añadió a esos libros apócrifos que acabo de mencionar. Es decir, estos libros no fueron añadidos ni por Moisés ni por los profetas, sino en la escritura de estos 70 a quienes los griegos les pidieron escribir. ¿Está claro? Ahí comienza esa versión que no es aceptada por los judíos. La iglesia judía no acepta la Septuaginta, sino, ¿qué cosa acepta? El Tanaj. ¿Qué cosa es el Tanaj, dices tú? Es la Biblia del Antiguo Testamento sin esos libros deuterocanónicos. ¿Está claro? Entonces, entre los judíos circulan dos tipos de Biblia. La Biblia con los libros deuterocanónicos, que se llama la Septuaginta, y el Tanaj, que es la Biblia que ustedes tienen ahí en sus manos, sin los deuterocanónicos. ¿Está claro? Muy bien, seguimos ahora leyendo. Sino que más bien se los mencionaba y citaba. ¿Estoy oyendo bien? A ver, se encuentran en la versión Septuaginta, pero no eran aceptados por las escrituras judías. Estoy bien. Sino que más bien se los mencionaba y citaba en el Talmud o tradiciones judías. Ajá, la Septuaginta era apoyada por las tradiciones judías. Es decir, Jesús nunca utilizó esa Septuaginta. Para nada, no creía en ella. Jesús utilizaba el Tanaj, ¿correcto? La que ustedes tienen ahí en su mano. Muy bien, sigo leyendo. Actualmente son rechazados por judíos y por la mayoría de los protestantes, pero incluidos y aceptados por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa. Martín Lutero sostenía que los 7 libros deuterocanónicos eran apócrifos, es decir, no eran parte de la Biblia, basándose en su criterio de que estos libros no estaban en armonía con el resto de las escrituras y que no eran consistentes con las enseñanzas centrales que él consideraba fundamentales para la fe cristiana. O sea, Martín Lutero, el gran reformador de la Edad Media, el protestante, siguió las escrituras de los judíos que no añadían a los apócrifos. ¿Está claro? Muy bien. Por eso hasta el día de hoy dicen que los protestantes tienen su Biblia. Pero yo pregunto ahora hasta aquí. ¿La Biblia que los protestantes utilizan es hecha por protestantes o es el Tanaj judío? ¿Y por qué le dicen entonces protestante? Eso solo ha sido dicho, ¿para qué? Para confundir a la gente y hacerle creer que los protestantes tienen su manera de hacer sus propias Biblias. Mentira, señor. Ahora, por otro lado, la Septuaginta tiene los libros deuterocanónicos. Entonces, ¿es la Biblia católica? ¿Le llamamos católica? ¿O qué le llamamos? No, era una versión que utilizaban los judíos, pero hecha por un grupo de personas a quienes los griegos les solicitaron hacer la Biblia. En ese tiempo la Iglesia Católica ni sonaba, ni tronaba, ni existía. ¿Está claro? Así que es antes del catolicismo la versión de la Septuaginta y antes del protestantismo el Tanaj. Tú no puedes decir entonces, esta es Biblia católica y esta es Biblia ¿qué? Protestante. Te mintieron, te engañaron. ¿Quién ha hecho eso? Los religiosos fanáticos que han luchado por sus ideas tanto de un lado como del otro lado. ¿Correcto? Muy bien. No estoy hablando de las instituciones, sino del fanatismo que había de personajes que en los dos bandos querían defender sus ideas. Muy bien. ¿Cuándo se escribió? La parte del Antiguo Testamento está más que claro porque fue utilizada por Jesús, fue escrita desde los tiempos de Moisés, quien escribió los primeros 5 libros, ¿no es cierto? Que se llamaban la ley, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Ahorita voy a leer quiénes escribieron cada libro, ¿ya? Lo que nos interesa es el Nuevo Testamento.
Porque el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y no sabemos cuándo se acabó, cuándo se compiló y cómo llegó hasta nuestras manos. Lo otro, ya expliqué el Tanaj y la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento. Hasta ahí no hay duda. Nuevo Testamento. El evangelio más antiguo, Marcos, escrito entre el 65 y el 70 después de Cristo. Fue escrito unos 30 años después de la muerte de Jesús, 29 al 34 después de Cristo. El último evangelio, Juan, entre el 90 y el 100 después de Cristo. Fue escrito entre 60 y 90 años después de la muerte de Jesús. Ya tenemos ahí datos, ¿correcto? Así que las cartas de Juan son las últimas que se escribieron porque fue el último apóstol que quedó vivo. ¿Hasta qué año vivió Juan? ¿Se acuerdan? Hasta el año 100. Justo en el 100 se acabó su vida, ¿no? Y terminó de escribir aproximadamente su primera, segunda y tercera de Juan después de que regresó de la isla de Patmos. Perdón. Un ratito. Es cuando se seca la garganta, no se preocupe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Fue escrito entre el 96, el libro de Apocalipsis, y las 3 cartas en el año 100. Lo que significa que después de que regresa de Patmos, todavía escribió 3 cartas más el apóstol Juan. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Quién la escribió? Ahora sí. La Biblia fue escrita de la siguiente manera. Por Moisés, la parte del Pentateuco, los primeros 5 libros llamados la Ley de Moisés, y otros 40 autores más aproximadamente que escribieron los demás, todo lo demás de la Biblia. Se atribuye también el libro de Job a Moisés. Moisés escribió el libro de Job, es decir, por la antigüedad que se maneja en los datos que se dan de Job. Más aún, aquí tenemos el orden. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio en el 1400 antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Desde el tiempo en que Moisés comienza a escribir hasta que se termina, ¿cuántos años habrían pasado? Matemática, a ver. Si él empieza en el 1400 antes de Cristo y se termina en el 100 después de Cristo, ¿cuántos años son? 1500. O sea, en un periodo de 1500 años ha sido escrita la Biblia, toda desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Muy bien. Sigue diciendo más. Josué fue escrito por el mismo Josué en el 1350 a.C. Samuel, Natán y Gad, que eran 3 profetas, escribieron Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en el 1000 al 900 a.C. ¿Ah? Sigo. Jeremías escribió Primera de Reyes, Segunda de Reyes en el 600 a.C. Seguimos avanzando. Esdras escribió Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, su libro de Esdras, Nehemías en el 450 a.C. Mardoqueo escribió Esther en el 400 a.C. Moisés escribió Job en el 1400 a.C. David principalmente y muchos diferentes autores escribieron los Salmos en el 1000 al 400 a.C. Seguimos avanzando. Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares en el 900 a.C. Isaías escribió su libro de Isaías en el 700 a.C. Jeremías su libro de Jeremías y Lamentaciones en el 600 a.C. Ezequiel escribió su libro de Ezequiel en el 550 a.C. Daniel escribió su libro de Daniel en el 550 a.C. Oseas escribió su libro de Oseas en el 750 a.C. Joel escribió su libro de Joel en el 850 a.C. Amós escribió su libro de Amós en el 750 a.C. Abdías escribió su libro de Abdías en el 600 a.C. Jonás escribió su libro de Jonás en el 700 a.C. Miqueas escribió su libro de Miqueas en el 700 a.C. Nahum escribió su libro de Nahum en el 650 a.C.
Habacuc escribió su libro de Habacuc en el 600 a.C., Sofonías escribió su libro de Sofonías en el 650 a.C., Ageo escribió su libro de Ageo en el 520 a.C., Zacarías escribió su libro de Zacarías en el 500 a.C., Malaquías escribió su libro de Malaquías en el 430 a.C. Eso es todo el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Mateo escribió su libro de Mateo en el 55 después de Cristo. Juan Marcos escribió su libro de Marcos en el 50 al 60 después de Cristo. Lucas escribió su libro de Lucas en el 60 después de Cristo. Juan escribió su libro de Juan en el 90 después de Cristo. Lucas escribió el libro de Hechos en el 65 después de Cristo. Pablo escribió los libros o cartas de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón en el 50 al 70 después de Cristo. También el libro de Hebreos en el 65 después de Cristo. Santiago escribió su libro de Santiago en el 45 después de Cristo. Pedro escribió sus cartas de Primera y Segunda de Pedro en el 60 después de Cristo. Juan escribió sus cartas de Primera, Segunda y Tercera de Juan en el 96 al 100 después de Cristo y Apocalipsis en el 90 después de Cristo. Judas escribió su libro de Judas en el 60 después de Cristo. Ahí están. Son todos los libros que se escribieron con sus autores para que ustedes los conozcan. Ese es el compendio de la Biblia. Todos estos libros se encontraron y se fueron recopilando. Y en el año 300, después de Cristo, en los tiempos de Constantino, es que se terminó de recopilar todo el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Y entonces ese Nuevo Testamento fue estudiado por muchas personas, de entre aquellos que eran seguidores del Señor, y se aceptó como parte del Nuevo Testamento que existe hoy como la Santa Biblia. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. ¿En forma de qué se escribió al inicio la Biblia? El Codex Sinaiticus, es decir, el Código del Sinaí. Eso es lo que significa. Nombre que recibe el documento, cuenta con 1600 años de existencia y está escrito en griego sobre pergamino. Ese es lo original que quedó en el Códex, ¿correcto? Sigue más. La versión original contiene alrededor de 1460 páginas, cada una de 40 por 35 centímetros. Se cree que Dámaso I la mandó escribir sacando de los originales de la Septuaginta. La Iglesia Católica ahora dice, ellos le llaman San Dámaso, ¿no? Es Dámaso. Que San Dámaso I dice que fue quien tradujo la Biblia y es la más original. Y que la Iglesia Católica es quien trae la Biblia original. Mentira de las mentiras. Dámaso nunca tradujo una Biblia, la mandó traducir con Jerónimo. De tal manera que fue Jerónimo quien empezó a hacer las traducciones, pero nunca jamás escribió una Biblia. Solamente la trajo a reconocer a la Septuaginta. Así que no hay tal Biblia católica ni escrita por la Iglesia Católica como para decir que ella tiene los originales. La Iglesia Católica no tiene los originales. Eso es mentira. Eso viene de la Septuaginta, de más antes. Así que no les engañen. Que nadie les haga creer lo que no es. Muy bien. Seguimos leyendo. Sacando de los originales de la Septuaginta, versión de los 70, y del Nuevo Testamento de Atanasio, es decir, Atanasio había escrito, ellos le llaman San Atanasio, había escrito más antes, había recopilado el Nuevo Testamento. Y en base a eso fue que formó la Biblia Dámaso I. ¿Correcto? Nunca fue original. No tiene nada de original lo que hicieron, solo fueron copias. Más aún, y escrito por Jerónimo. Por eso cuenta con los libros apócrifos mencionados en esta versión, algo que rechaza la Biblia judía hasta hoy, donde solo se aceptan los 66 libros del canon. De manera que no se puede decir que estamos creyendo en una Biblia católica, porque es solo traducción. Y esto no lo hace ni católica ni protestante, sino hasta cuando se le hacen modificaciones parcializadas.
que son las nuevas versiones que salen de Jerusalén, la Nacaricolunga, la Vulgata Latina, etc., ¿no? Ya le hicieron ellos sus parcialidades. Pero lo original del Amazon era la copia de la Septuaginta. Lo que no aceptaban los judíos, lo que jamás Cristo utilizó, porque Jesús utilizaba el Tanaj. ¿Está claro? Muy bien. La Biblia más aceptada, hoy podemos tener en los originales la Torá, la Biblia judía, etc. La Biblia más aceptada y creíble es la Reina Valera, que fue totalmente terminada en 1509, que hoy conocemos como un ejemplar personal. Las Biblias de este estilo más aclamadas por el público son la Biblia Reina Valera revisada y la Biblia de las Américas. Si bien el dato más difundido es que la Biblia fue el primer libro reproducido en la imprenta de Gutenberg en el año 1449, la versión Reina Valera 1960 ha sido la Biblia en español más confiable por más de 50 años. Dando a esta Biblia de estudio una base sólida, manteniendo la lengua española tradicional y un alto nivel de estudios bíblicos. Es decir, esa Biblia que ustedes tienen ahí en la mano, ¿no? La versión Reina Valera, sobre todo la más antigüita, la del año 1509, es la mejor de las versiones, ¿no es cierto? Esa versión antes se llamó la versión del oso, cuando fue iniciada por Casiodoro de Reina. Y luego se le llamó la Reina Valera, porque se le unió para terminar de compilar esa Biblia en su traducción, ¿cómo se llama? Valera, ¿correcto? Entonces de ahí viene el nombre Reina Valera. Cipriano de Valera fue quien hizo la última revisión. Y a esa se le llama la que hoy se conoce como de 1909, ¿correcto? O 1969. Muy bien. Sigo leyendo. Los manuscritos más antiguos disponibles son los rollos del Mar Muerto, que datan del siglo III a.C., los cuales algunos están archivados en el Museo de Israel en Jerusalén. Vamos avanzando. La segunda compilación fue hecha por un grupo de 70 sabios aproximadamente, por petición de Ptolomeo II. Muy bien, vamos hasta ahí. Es lo mismo que yo ya expliqué, ¿no es cierto? Todo esto es lo que necesitábamos conocer en relación con la existencia, vamos a llamarle así, de la Santa Biblia. Ya saben entonces de dónde viene este libro. Vamos ahora al tercer punto, y el próximo sábado voy a continuar con esto. No les voy a dar mucha información para que no se vayan tan repletos que no puedan captar todo lo que dije, ¿ya? Dos cosas hemos aprendido hasta aquí. Primero, que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, que no se la puede interpretar por uno mismo, que ella se interpreta sola. Y en segundo lugar, hemos visto los orígenes de la Biblia. Y el tercer punto que vamos a tocar y con el que vamos a cerrar nuestro tema es cómo fue utilizada la Biblia desde el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, versículo 7. Fíjense lo que dice acá. Josué 1, 7. Y es aquí donde nosotros debemos saber comprender la Biblia y solo utilizarla en esta forma y para esto. Se le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muy bien, la Biblia, en el tiempo de Josué, no se le llamaba Sagrada Escritura, sino que se le decía, ¿qué cosa? La ley que le di a mi siervo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba así? ¿Por qué no se llamaba Biblia? ¿Por qué no encontramos la palabra Biblia en la Biblia? ¿Ah? ¿Y por qué no se le llamaba todavía las Sagradas Escrituras? ¿Ah? ¿Qué cosa estaba escrito hasta los días de Josué? Solo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros. Por eso se llamaban la ley de Moisés, porque esos 5 libros se llaman la ley de Moisés. Y era todo lo que había de la Biblia. Es decir, que Josué conoció la Biblia con esos 5 libros. Porque el libro de Josué que viene después recién lo iba a escribir él. Y todo lo demás recién iba a ser escrito en el futuro.
Así que por eso se guió por solo la Biblia Josué, pero en ese tiempo se llamaba la ley de Moisés. Ahora, seguimos avanzando y leemos en los Salmos. Salmo 119, versículo 9 y versículo 11. Fíjense lo que dice allí. ¿Con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Pregunto. Cuando David está diciendo acá, ¿con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿A cuántos libros se estaba refiriendo? ¿Ah? Hasta los tiempos de David, nada más. Estamos hablando del año 1900 antes de Cristo, del año 900 antes de Cristo. Y todos los libros que se tenía hasta aquí, era hasta Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas, era todo lo que se conocía. Y a eso se le llamaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Lo que significa que la palabra de Dios ha seguido, ¿qué? Llegándole al hombre. Pero todos los que vivieron en ese tiempo solo vivían de las enseñanzas que venían directamente de Dios por los profetas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora seguimos avanzando y nos damos un salto hasta los días de Jesucristo. ¿Qué cosa enseñaba Jesús? San Mateo 5:17. Fíjense lo que dice allí. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? En los días de Jesús, la Biblia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La ley y los... Era el Tanaj. La ley y los profetas. ¿Correcto? Y Jesucristo dijo, yo he venido para cumplir ¿qué cosa? Solo eso. No he venido a cumplir nada más. Cristo no vino a dar nada nuevo. Solo vino a repetir lo que estaba escrito. A vivir de acuerdo con lo escrito. No añadió, no quitó nada. ¿Correcto? Todo lo que hizo más bien fue profetizar para el futuro cosas, pero nunca añadió a lo que ya estaba escrito. Cumplió con lo que estaba escrito. ¿Está claro? Hasta aquí. ¿Cuánto se conocía de la Biblia? ¿Ah? ¿Solo el antiguo? Nada más. Y eso era toda la Biblia, con lo que había que conducirse. Libro de Hechos, capítulo 24, verso 14. ¿Qué decía Pablo? Hechos 24, 14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué cosa creía Pablo? Lo mismo que Jesús. La ley y los... Porque recién él estaba escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Muy bien. Conclusión. En todos los tiempos, los hijos de Dios se condujeron solo por las santas Escrituras. ¿Está claro? Y por ninguna otra cosa más. El próximo sábado vamos a hablar qué cosa es lo que enseña la Biblia, cuál es el propósito de su enseñanza y cómo podemos saber si ese libro es divino o si fue simplemente humano. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver en el próximo sábado. Por ahora le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que podamos grabar en nuestra mente y corazón lo que hemos aprendido en el día de hoy. Les ruego que vayan a casa a poder repasar lo que hemos estudiado ahora para que podamos conocer a profundidad cada cosa que estamos estudiando. No se descuiden, por favor, hermanos. Necesitamos conocer como nunca las Sagradas Escrituras. Lo que les estoy enseñando es una preparación para cuando sean llevados ante concilios y tribunales. ¿Correcto? Ahí es donde van a tener que testificar. Los más grandes historiadores van a estar presentes, van a hacerles preguntas en un afán de confundirlos. Pero si ustedes conocen estas cosas sencillitas de la palabra de Dios, van a poder responder sin temor y no se van a avergonzar. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno de Santa Biblia.